que un compañero de mi hijo se suicidó y no sé cómo manejarlo. Ay, es que uno de los mejores amigos de mi hija se suicidó y no sé cómo acompañarle en este proceso. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo aprenderemos juntos sobre crisis por muerte por suicidio. ¿Tu hijo está viviendo esto? ¿Deseas aprender más? Entonces, suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender cómo acompañar a tu hijo cuando vive esta situación. Bueno, me alegra encontrarte aquí porque hoy vamos a hablar de un tema fuerte, un tema delicado. Crisis por muerte por suicidio. Básicamente quise traer este tema porque cuando yo estaba en el penúltimo año de mi colegio, es decir, me faltaban 2 años para terminar, uno de mis mejores amigos se suicidó. Causas, no sé, nunca se supo, porque ante nosotros en el colegio se mostraba como una persona muy alegre. Y eso incluso salió en primera plana en el periódico. Hicieron un homenaje en todo el colegio, en el barrio donde quedaba el colegio, pues todo el mundo supo. Fue un tema fuerte, ¿no? Y claro, para mí fue súper fuerte porque fue la primera muerte de un ser querido que yo tuve. Entonces imagínate, en esa época yo tenía 15, 16 años aproximadamente. Entonces ya te imaginarás lo difícil que fue llevar todo este proceso. Ahora, vamos a hablar entonces de este tema alrededor de 3 claves. Primero quiero decirte algo, y es que para poder prevenir todo este tema de la conducta de suicidio, aquí abajo te comparto 2 espacios que hice al inicio cuando hace años creé este canal de YouTube, para que vayas y lo revises y entiendas mucho más de este tema. ¿Qué es importante? ¿Qué tipo de crisis es la muerte por suicidio? Digamos que es una crisis traumática. ¿Por qué? Porque se corta la vida de un ser querido de forma totalmente inesperada, planeada por la persona que lo realiza, pero inesperada por sus seres queridos, ¿sí? Incluso si tu hijo, digamos, es uno de sus seres queridos. Y por tanto, entonces es una crisis inesperada y por tanto traumática, porque de acuerdo al tipo de evento y la forma en la que se dé, puede dejar unas secuelas. En mi caso personal, puedo decirte que fue algo fuerte, fue algo muy difícil, y no tanto por él, sino porque no entendía por qué estaba sucediendo eso. En el colegio siempre se mostraba como una persona alegre y no lograba descifrar qué venía detrás de eso. Cuando hablamos de este tipo de cosas es fuerte, ¿no? Y muchas veces huimos a este tipo de temas porque, claro, creemos que van a estar muy desligados de la realidad de sus hijos. Pero hoy en día los problemas de salud mental han estado en aumento y algunas veces no son tratados por ningún profesional, con ninguna terapia, con ningún proceso terapéutico, y por tanto con el paso del tiempo se vuelve una bomba de tiempo que a veces produce este tipo de cosas como la muerte por suicidio, ¿sí? Entonces es importante tener ahí eso presente, porque no es huir de estos temas difíciles, sino saber que son temas que es importante hablar con esos hijos, saber hablarlos y buscar ayuda profesional si no sabes cómo hablarlos. Por eso estamos haciendo este espacio. Clave número 2 entonces, ¿cómo se vive esta situación? Digamos que cómo la viví yo, 15, una joven de 15, 16 años, que uno de sus mejores amigos se suicidó. Fue duro, fue doloroso, fue fuerte.
no sé, no entendí por qué no me había dicho. Incluso en algún momento pensé, ¿será que incluso no me vio como una buena amiga? Porque no contó nada. ¿M? O qué pasó, o a quién le contó y tal vez no lo apoyó como él necesitaba en ese momento, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo puede vivir tu hijo esta situación? Es importante que sepas que tu hijo puede vivirlo desde diferentes momentos del duelo, desde esa negación, desde ese enojo o esa rabia, desde esa tristeza. Llegará en algún momento la aceptación, sí, pero desde esas otras etapas del duelo irá pasando. Ahora, no necesariamente en el orden en el que los autores dicen, ¿sabes? En el orden en el que los libros, los expertos dicen. No, porque cada persona, así como dice mi abuela, cada persona es un mundo, cada persona vivirá el duelo desde etapas distintas. Arrancarán algunos desde la negación, otros desde la rabia, otros desde la tristeza. Yo arranqué más desde la tristeza. Un poco negación, pero luego pasé rápido a la tristeza o a la depresión que llaman. ¿Y cómo puede vivir tu hijo, digamos, esta situación desde esos lugares? Importante que sepas que algunos podrán cerrarse más, no querrán hablar con nadie de este tema. Otros tendrán la capacidad de abrirse, contar cómo se sienten. Otros preferirán llevar su proceso, digamos, de duelo en soledad y seguir con sus actividades diarias poco a poco, ¿no? Otros necesitarán hacer cosas o evitar otras para ese duelo. Digamos, en mi caso, recuerdo mucho que yo no fui capaz de ir a las exequias de mi mejor amigo, porque me parecía súper fuerte ver el cuerpo aquí, con la marca de la cuerda de la que se colgó, porque los periódicos decían que se había colgado una viga. No, me sentí capaz, yo quería recordarlo como era él en vida. Por ese lado no, yo no quería ir ahí. Pero por otro lado, cuando me mudé de ciudad, días antes, semanas antes, sí tenía la necesidad de ir al cementerio a ver su tumba. Fue fuerte, fue muy fuerte, porque en mi corazón había una leve esperanza de que no estuviera ahí. Cuando lo vi fue como el último balde de agua fría, diciendo, mira Gina, pues es verdad, físicamente él ya no está. ¿Mm? Y por eso es que te digo que tu hijo puede querer evitar hacer ciertas cosas y eso es importante que se lo permitas. En mi caso, no quería las exequias. En mi hogar, mi papá, mi mamá respetaron y validaron ese sentir. Incluso lo apoyaron porque dijeron muy bueno para que guardes una imagen de cómo es en vida, que estaba, era él. Y de lo de querer ir al cementerio también apoyaron y incluso recuerdo que mi mamá me acompañó. Entonces, valida y permite que tu hijo descargue, viva ese duelo como sienta que le sirve y si sabes que es una forma sana, ¿por qué no permitírselo? Incluso ¿por qué no apoyarlo? Incluso ¿por qué no acompañarlo para transitar por esta situación tan difícil que humanamente siento que nunca vamos a estar totalmente preparados para afrontarla, ¿no? Pero claro, cuando son situaciones así de fuertes, no es una persona anciana que muere por su edad, sino una persona joven que se corta su camino por un acto violento o porque muere por un suicidio o por cualquier otra cosa, pues sí impacta mucho más, ¿no? Es un poco más fuerte. Entonces permítele a tu hijo esos espacios. Ahora, si sientes tal vez que por otro lado tu hijo está manejándolo de una forma un poco autodestructiva o destructiva con los demás,
es importante solicitar apoyo terapéutico para poder enseñar a tu hijo a lidiar con todas estas emociones revueltas que siente por ese duelo de una forma mucho más sana, no tragándoselas, pero sí de una forma mucho más sana, poder descargar todo eso que siente. Clave número 3 entonces, ¿cómo afecta la salud mental de tus hijos? Digamos que en mi caso personal, haber vivido esto a los 15 años fue fuerte. Tenía muchas preguntas y muy pocas respuestas. Y la mayoría de esas preguntas las fui comenzando a responder conforme fui creciendo, fui madurando, fui adquiriendo experiencia. Incluso fui formándome como psicóloga, siento que eso me ayudó demasiado. Seguí formándome y a la fecha sigo respondiéndome cosas relacionadas a ese evento tan fuerte que viví a mis 15, 16 años. Había cosas que me nacían hacer, había cosas que me nacían no hacer. Por ejemplo, en mi corazón sentía que valía la pena contarle a ciertos amigos que ya no estaban en el colegio, que no estaban en el mismo colegio que nosotros, para que supieran. Pero asimismo no me nacía ciertas personas que fueron al colegio que aparentemente estaban afectadas por lo que le había pasado a él. No sé, algo en mi corazón me decía, mejor no te acerques, y seguí mi corazón y no lo hice. Fueron algunos pocos días muy intensos en los que lloré mucho, me dolió. Entender la ausencia física de alguien fue fuerte. Y años después incluso me acuerdo que cuando comenzaba a tener ciertos problemas, inconvenientes, situaciones por resolver, soñaba con él y me despertaba en paz y con la respuesta de cómo resolver esa situación. Y así fue varios años y fue lindo porque me di cuenta que siempre iba a estar conmigo, me estuviera pasando lo que me estuviera pasando. Ahí entendí que no se había ido, simplemente estaba de una forma distinta conmigo. Y es hermoso porque sé que sigue ahí, como un ángel, guiándome, aconsejándome, acompañándome. Entonces, si te das cuenta, es importante que sepas que va a afectar la salud mental de tu hijo, claro, la muerte de un ser querido, y entre más cercano siento que impacta más. Y sí es clave que te des cuenta que a la hora de la verdad, la cuestión no es negarle la oportunidad a tu hijo que transite por todas esas emociones que sentirá, transite por todas esas etapas del duelo que vivirá por esta situación, sino permíteselo, valídalo, redirecciona cuando veas que hay algo autodestructivo o destructivo que haga para descargar su sentir por este ser querido que se fue por un suicidio. Pero importante permitirle esto de una forma, digamos, que lo aprenda a descargar todo eso que siente de la forma más sana posible. ¿Listo? Ahora, me gustaría que aquí abajo, en comentarios, me cuentes, ¿en algún momento tu hijo ha vivido crisis por la muerte por suicidio de algún ser querido? Cuéntame aquí abajo y te estaré leyendo y respondiendo cualquier duda que tengas sobre este tema. Y para cerrar, quiero decirte que si deseas saber acompañar a tu hijo cuando viva esta crisis o cualquier otra situación difícil, es importante que te nutras y te prepares para saber cómo debes acompañarlo de acuerdo a la edad y para tú incluso también estar preparado cuando suceda. Y justamente por eso aquí abajo en la descripción y en comentarios te comparto el enlace de mi workshop Guiando Caminos, donde te brindo todas las herramientas que necesitas para lograr prepararte a ti y a tus hijos cuando vivan una situación difícil para que puedan cuidar al máximo su salud mental. Entonces aquí abajo te comparto el enlace para que conozcas más de esto a profundidad en mi workshop Guiando Caminos. Bueno, esto es todo lo que quería compartirte el día de hoy. Tú y yo nos encontramos entonces en una próxima oportunidad en esta serie. Bueno, un abrazo enorme. Chao.